En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Saludar a nuestros invitados, señor ministro de Justicia y su equipo, señor fiscal nacional y todo su equipo. La cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, sus señorías, señor ministro, señor fiscal, muy buenos días, invitados, invitadas, muy buenos días. Señor presidente, se recibió en esta secretaría un oficio del fiscal nacional subrogante del Ministerio Público, señor Héctor Barros, con el que dio respuesta a un requerimiento que se formuló a nombre de esta instancia parlamentaria sobre la aplicación que ha dado el Ministerio Público en los últimos 10 años al artículo 19 de la ley número 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, que autoriza al fiscal nacional para disponer de oficio y de manera excepcional que un fiscal regional asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas y testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieran necesario por su gravedad o por la complejidad de la investigación. Sus señorías tienen a su disposición este documento en fotocopia. Muchas gracias. Senador Araya. Gracias, presidente. Bueno, yo, como le comenté, tengo que ir a presidir la Comisión Unida de Seguridad y Defensa, que está viendo el proyecto de arreglo a la fuerza. Pero antes de partir, quisiera pedir que, como comisión, formalmente le enviáramos un oficio al presidente Gabriel Boric para que se reconsidere en la rebaja presupuestaria que se le aplicó al Ministerio Público, porque es bastante impresentable que estemos rebajando los ítems de seguridad pública. Y asimismo, aprovechando que está el fiscal nacional, pedirle al fiscal nacional que nos pueda hacer una relación de qué significa ese impacto, cómo se va a traducir en menos horas de investigación. Estuve leyendo en una publicación de un medio de prensa que esto va a significar que, por ejemplo, no van a existir licencias de software que son necesarias para el funcionamiento del Ministerio Público. Entonces sería importante que como comisión acordáramos por una parte oficiar al presidente Boric que instruya al ministro Marcel y a la mejor directora de presupuesto de la historia que se reconsidere esta decisión y que el Ministerio Público también nos haga saber cómo esto va a impactar no solamente a la Fiscalía Nacional, sino a la Fiscalía Regional. Estuve hablando el fin de semana con el fiscal regional de Antofagasta y esto tiene un impacto serio en investigaciones complejas que está llevando hoy día la Fiscalía Regional de Antofagasta en temas tan diversos como drogas, trata de personas y delitos violentos. Así que, dicho eso, presidente, Sí, me retiro indignado. senador, nos había señalado que tiene que presidir la Comisión Unida. Para tener el quórum sobre este punto, ¿habría acuerdo en el solicitar el oficio? Yo tenía acá el artículo, le preguntaba algo informalmente al fiscal nacional, al ministro, digamos, aprovechar este momento y luego ustedes van a estar ausentes, que hagamos el oficio en esos términos, pedir que se reconsidere y ver en qué impacta para efectos de entender dónde puede incidir ese recorte. Pero hay acuerdo para el oficio. Ya. Senadora. Gracias, presidente. Muy buenos días. Saludar al fiscal, al ministro, a sus asesores. Bueno, sí, por supuesto que dar el acuerdo para el oficio, pero sí, yo creo que es importante hacer una reflexión porque esto salió de un acuerdo a propósito de la ley de presupuesto que emanó también desde el Congreso. Entonces, creo que es fácil, digamos, ahora venir, marcar el punto, irse indignado y todo lo anterior, pero creo que hay que estar más alerta, y lo quiero decir, y lo quiero decir yo misma, con lo que al final terminamos acordando, porque creo que es vital entender que no podemos estar con un fast track legislativo, no podemos estar priorizando, ¿cierto?, en materia de seguridad y orden público, evidentemente fortaleciendo el Ministerio Público, cuando después esto significa recortes. Entonces hoy día, sin duda, que hay que echar pie atrás. Hay que pedirle al ministro de Hacienda, evidentemente, que esos recursos estén disponibles. Por supuesto, ante la carencia de recursos se recortará por otro lado, pero creo que no tengo ninguna duda que no podemos, insisto, aprobar reformas que todas vienen mayoritariamente con un informe presupuestario, si después sabemos que vamos a tener un recurso, menos recursos, ni más ni menos que en el órgano persecutor penal al que estamos pretendiendo fortalecer. Así que, presidente, yo no tengo ningún problema que mandemos el oficio. Creo también que es vital que el Ministerio Público nos haga ver para, en definitiva, a esta altura, convencer a Hacienda que esos recursos se repongan y poder corregir este error que se produjo a propósito de ese acuerdo. Gracias, presidente.
Presidente, muy breve, creo que ya todo está dicho, ¿no es cierto? A mí me parece realmente impresentable e inentendible que cuando estamos en medio de una gran crisis de seguridad, en que todos los esfuerzos están abocados a dictar leyes que vayan en tratar de mejorar la situación, pero de nada sirven estos esfuerzos si finalmente no van a estar los recursos para llevar a cabo las leyes. Hemos hecho en esta comisión, específicamente en la Comisión de Seguridad, lo mismo en la Cámara de Diputados, grandes esfuerzos y uno no entiende finalmente las prioridades del Ejecutivo, cuando sí hay plata para cultura, sí hay plata para el INDH, sí hay plata para comprar casas de expresidentes, en fin, que no haya plata para seguridad, me parece que es impresentable, por decirlo menos. Creo que las prioridades del Ejecutivo están absolutamente equivocadas, ¿no es cierto? Hoy día cualquier encuesta que usted ve, el tema prioritario para todos los chilenos es el tema de seguridad. Sin tener un control en materia de seguridad, de nada nos sirve avanzar en otros sectores. Es más, sin seguridad es muy difícil además hacerlo, no tiene sentido. La seguridad de los ciudadanos debe ser lo prioritario en este y en cualquier gobierno. Gracias, presidente. Gracias, senadora. ¿Habría acuerdo entonces en enviar el oficio al, yo creo que tiene que ser el presidente de la República, pero también tiene que ser el Ministerio de Hacienda para efectos de, eh, digamos, pedir explicación por qué se dio esa rebaja y también un oficio al fiscal nacional para que explique dónde afecta, estaba leyendo la prensa en el subtítulo 21, 22, 29, pero usted mejor conoce, director, o sea, fiscal, dónde afectan esta rebaja. Habría acuerdo entonces. Si le parece, señor secretario, entremos a la orden del día. Presidente, en la orden del día tenemos el inicio de la discusión en particular del proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley número 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales, que corresponde al boletín número 16.850-07. Sus señorías tienen a su disposición un comparado que ha elaborado esta Secretaría con las 93 indicaciones que se recibieron, algunas de autoridad parlamentaria y otras, algunas pocas del Ejecutivo. Gracias. Sí, senadora. Presidenta, a lo mejor hoy día usted decía vamos a escuchar, sería bueno si la Secretaría nos pudiera preparar un listado. Yo estuve revisando las indicaciones y hay muchas que salen o que van en contra de lo que ya aprobamos en la reforma constitucional. Entonces, para avanzar más rápido, a lo mejor todo aquello que va en contra de la reforma constitucional, pudiéramos hacer una sola votación, presidente. Sí, yo agradecería ese trabajo. Sin perjuicio de eso, le agradecería tal vez para comenzar, y también siempre nosotros aplicamos acá el fair play, la senadora eh, Pascual viene en camino, creo que estaba en régimen, en comité, el senador Araya ha tenido que sumarse, ahí viene Claudia, ha tenido que sumarse a otra presidencia. Hacer un pequeño resumen de las indicaciones, cómo vamos, lo mismo fiscal para efectos de que se ha generado un buen acuerdo en esta discusión y la idea es poder aportar lo máximo. Solo un tema relevante. Nosotros la semana pasada tuvimos una sesión secreta en lo que corresponde y se pueda señalar respecto de las unidades de la unidad especializada de Gendarmería en materia de alta seguridad. Hacíamos referencia a algún artículo particularmente en que podía incidir en esta ley o que podíamos tal vez en esta ley aprovechar de avanzar con algunas normas. Y segundo, pedirle a las dos autoridades que tenemos invitadas que nos ayuden a vislumbrar algunas antecedentes que a la luz de la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, a la luz de realidades que se van sucediendo, pudieran afinarse o que tal vez no se hayan incorporado en las indicaciones. Le doy la palabra, señor ministro, señor fiscal. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a la senadora y, bueno, por cierto, usted también, que están presentes. Nosotros tenemos una presentación que da cuenta de términos generales de las indicaciones que presentamos, recogiendo la discusión que se había dado en general sobre este proyecto y las distintas intervenciones que hubo en la comisión. Entonces, no sé si la podemos
presentar. Mm. Ya, bueno, pero la puedo... Eso. Lo primero es que la idea de este proyecto es que, bueno, pueda concretarla, tal como ustedes saben, la reforma constitucional. En eso comparto lo que señala la senadora Sperger, de que hay varias indicaciones que se presentaron que exceden los marcos que estableció la reforma constitucional, y creo que con eso podemos avanzar más rápido. Lo segundo es que nosotros hemos hecho indicaciones acotadas, precisas, con el objetivo de que el proyecto pueda salir prontamente. Ya estamos en el último trámite o en el segundo trámite legislativo, y entendemos que es de la mayor premura para nuestro sistema de persecución penal que la Fiscalía Supraterritorial pueda comenzar a funcionar lo antes posible. Y por lo mismo esperamos su más pronta aprobación, entendiendo que nos queda esta discusión en particular, que hay bastante, por así decirlo, no aventurar, pero hay bastante consenso de más o menos las cosas que hay que cambiar con el objeto de que se pueda aprobar prontamente. En términos generales, como ustedes saben, con fecha 20 de mayo de este año, o sea, del año pasado, todavía me quedo pegado con el 2024, pero con fecha 20 de mayo del año pasado comenzó o ingresó al Congreso Nacional el proyecto que incorpora la Fiscalía Supraterritorial después de la aprobación el año pasado el año antepasado de la reforma constitucional, y habiendo sido aprobada por la Cámara de Diputados y Diputados en agosto, actualmente se encuentra siendo revisado, como les decía, por esta comisión. El 27 de diciembre del año pasado ingresaron las indicaciones, que son las que voy a dar cuenta rápidamente. En el artículo primero de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público se hicieron, o mejor dicho, las indicaciones son en distintos cuerpos normativos. Entonces, en primer lugar, las que se hacen a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Así, en particular, indicamos el artículo 37 ter, que fue una discusión que se dio acá respecto a que se establecieran las macrozonas en el proyecto. Esto para que lo tengamos presente. En la Fiscalía Supraterritorial se señala en la reforma que va a actuar mediante macrozonas. Sin embargo, en la ley se establece que serán 4. ¿Ya? Y ahí el Ministerio Público, entre otros, ha señalado de que la ley queda muy rígida en la forma en que está establecida, y por lo mismo nosotros incorporamos cierta flexibilidad en el artículo 37 ter, estableciendo que será el fiscal nacional quien determinará en un reglamento que dictará al efecto las macrozonas en las que se organizará el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial, debiendo existir a lo menos 3, y contemplando la posibilidad, entendiendo la complejidad de la región metropolitana, de que la región metropolitana pueda constituir una macrozona en sí misma. Entendiendo además que con esto se pueden articular macrozonas conforme a focos investigativos, es decir, por ejemplo, macrozonas vinculados con delitos de crimen organizado que se estén generando, por cierto, probablemente en el norte, pero también quizás en los puertos, es decir, permite cierta flexibilidad, y ese es el objetivo de esta indicación. Luego, en el artículo también, siguiendo con la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en el artículo 37 quater, referido a las materias del recurso humano con la que contará la Fiscalía Supraterritorial, se agrega la obligación del fiscal nacional de dictar un reglamento en el que se regula la organización del trabajo y se dan ciertos detalles a esta organización del trabajo, también bajo la idea de que se puedan establecer cuestiones más precisas de el ordenamiento que tendrá la Fiscalía Supraterritorial. Y así se establecen las condiciones de experiencia o especialización, los plazos de permanencia en sus cargos, las reglas especiales en materia de evaluación de desempeño, tanto para los fiscales adjuntos como para los profesionales, técnicos y administrativos que se desempeñan en ella. Luego se indica el artículo 37 quinques, que señala la ciudad de asiento de la Fiscalía Supraterritorial y la facultad del fiscal nacional de disponer la distribución de los fiscales adjuntos y funcionarios. Y básicamente aquí lo que se hace es una modificación muy puntual, pero que es relevante, porque en la ley se señalaba de que la Fiscalía Supraterritorial tenía que organizar su recurso humano en todo el país, y no necesariamente la Fiscalía Supraterritorial va a tener en todas las regiones o en todo el país, va a tener presencia, porque eventualmente eso es dependiendo de la organización que tenga conforme a los requerimientos de combate al crimen organizado. Entonces, o a los delitos de alta complejidad. Entonces, por eso se elimina la expresión en todo el país,
para no condicionar la forma en que se tiene que distribuir, se tienen que distribuir los funcionarios y funcionarias de la Fiscalía Supraterritorial. Luego, en cuarto lugar, siguiendo con la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se indica el artículo 37 octies, en el que se reemplaza el literal A, homologándolo al literal A del artículo 32, aplicable a los fiscales regionales, y se señala que el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial le corresponde dictar conforme a las instrucciones del fiscal nacional las normas e instrucciones necesarias para el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y el adecuado desempeño de los fiscales adjuntos en caso en que debieran intervenir. Esto principalmente entendiendo que el fiscal supraterritorial tenía una atribución que superaba, por así decirlo, las atribuciones que se le deberían otorgar, ya que la organización propiamente tal de la Fiscalía Supraterritorial es una atribución que tiene el fiscal nacional y no el fiscal supraterritorial. Entonces se adecúa esa norma y se le permite al fiscal supraterritorial dictar conforme a las instrucciones del fiscal nacional las normas e instrucciones necesarias para el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial, pero no ya así para su organización propiamente tal. Luego, en el artículo 37 octies, en cuanto a las atribuciones del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, nuevamente se elimina esta frase en todo el país por las mismas consideraciones que señalaba previamente, y eso principalmente. En el artículo 37 octies, asimismo también se elimina en el literal E la expresión y las unidades de alta complejidad regionales, entendiendo que el nuevo sistema, aquí siempre se me olvida el nombre, sistema integrado, el sistema de análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad, ya incorpora las unidades de alta complejidad a nivel regional en sí mismo. Entonces no era necesario que estuviera acá nuevamente nombrado, y por eso también una adecuación más formal, pero que tiene por cierto impacto, porque si no iba a generar o más bien iba a tener una contradicción en sus términos. Luego, en el artículo 37 cuatérdesis, que es el sistema de análisis criminal para el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, más o menos la misma adecuación, estará compuesto por las unidades de análisis criminal y unidades de foco investigativo, ya que de acuerdo con el Ministerio Público en el modelo no hay dos unidades distintas de analistas y fiscales, sino que actúan como un todo. Entonces, por eso se hace esta adecuación también. Luego, en segundo lugar, en el artículo 3º del Código Procesal Penal se hacen adecuaciones al artículo 78 ter, 228 quater, 228 quinques, 228 sexis, para incluir las menciones del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial o la Fiscalía Supraterritorial con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 21.694, que es la ley de reincidencia. Entonces, para adecuar esas nomenclaturas conforme a la ley de reincidencia que se dicta una vez que ya se encontraba tramitando este proyecto en el Congreso, y que ya está vigente desde el 4 de septiembre de este año, o sea, del año pasado, se hacen esas adecuaciones que también, como les digo, son más bien formales. Y lo mismo en el caso del artículo 4 de la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, en el que se incorpora la referencia, o mejor dicho, se corrige la referencia que había, ya que salía fiscal supraterritorial y es fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, ese es el nombre del cargo correctamente, con el objeto de también hacer esta adecuación normativa. Como ven, presidente, son indicaciones acotadas buscando precisamente aquellas cuestiones que más requería el proyecto, con el objeto de que pueda tener una rápida tramitación en este trámite en particular. Eso, presidente. Gracias, señor ministro. Señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a las honorables senadoras también presentes en esta sesión. Quisiera agradecer, señor presidente, o reconocer en esta sesión la gentileza, la deferencia del Ministerio de Justicia de invitarnos a participar en una comisión técnica previo a esta sesión para los efectos de discutir las indicaciones que iban a ser propuestas para este proyecto. Como resultado de ese trabajo, quisiera hacer presente a vuestras señorías, como habría dicho el exministro Cordero, yo soy su secretario,
existe un alto nivel de acuerdo respecto a o de adhesión de parte del Ministerio Público a las indicaciones propuestas por el Ejecutivo. Y digo un alto nivel de acuerdo porque siempre hay algunos detalles que pueden ser mejorados, en los que disentimos, pero que no afectan al fondo o a la esencia eh, de esas propuestas, y en general adhiero a todo lo que planteó el señor ministro respecto a la importancia de la celeridad de este proyecto, que responde a una necesidad que teníamos ayer, no futura. Luego existe otro conjunto de indicaciones que en su momento, si se nos permite, vamos a comentar en orden a que tienen, nos parece, algunos vicios de inconstitucional, que no serían compatibles, no sería procedente discutirlas en esta instancia, o que derechamente podrían resultar inconvenientes. Pero aquello lo vamos a plantear en su oportunidad, si así se nos permite. Y agradecer, señor presidente, que este proyecto haya sido puesto en tabla y a la disposición de la comisión para darle la tramitación más pronta que sea posible. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro, señor fiscal. ¿Se ofrece la palabra? Luz. Gracias, presidente. Yo creo que en términos generales yo también comparto las indicaciones del Ejecutivo, creo que son acotadas, la mayoría, ¿no es cierto?, son casi, diría yo, indicaciones de forma y otras que apuntan a mejorar una mejor evaluación. Yo quisiera recordar que partimos estudiando o presentando el compromiso con el Ejecutivo de presentar el proyecto, el otro, el de fortalecimiento, precisamente por la rigidez que tenía en ese caso la dotación del Ministerio Público, que le impedía, ¿no es cierto?, enfrentar de buena manera las distintas situaciones que sigan viviendo en el país. Yo creo que no nos puede pasar lo mismo en este proyecto. La Fiscalía Supraterritorial tenemos claro cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, abordar de mejor manera y en forma más especializada el crimen organizado. Y creo que si bien la ley tiene que fijar los bordes de ese movimiento, esas facultades que puede tener la Fiscalía Nacional, creo que hay que dejar muchas cosas de manera que la autoridad del Ministerio Público, que el fiscal nacional, ¿no es cierto?, pueda ir variando la manera de actuar con esta nueva institucionalidad, de manera en cómo también va evolucionando en Chile el delito. Esto es muy claro que cuando uno aprieta en un lado no es que el delito desaparezca, desaparece ahí, pero aparece por otro sector. Entonces, yo tengo bastante consenso también con esas indicaciones. Tengo algunas respecto a las macrozonas que la indicación del Ejecutivo dice que se quede en el reglamento. Yo incluso lo dejaría, no sé, hasta un poco más amplio, pero a partir de eso, vuelvo a decir, poner los márgenes en la ley y que luego esas facultades queden entregadas de acuerdo a las circunstancias que el día a día se vayan conociendo y ocurran en materia delictiva en el país y en crimen organizado, que tenga el Ministerio Público la facultad de ir adecuando. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Paulina. Gracias, presidente. A ver, voy a hablar de una cuestión más de forma a propósito de lo que fueron conversando, de cómo podríamos ir avanzando en la votación de las indicaciones, y voy a poner de ejemplo una ya de fondo para que me puedan entender mi argumento. Sé que puede demorar más por su intermedio, presidente, incluso al ministro, pero yo presenté indicaciones que incluso van o no dicen relación, o mejor dicho, van en contra de la reforma. Y voy a poner un ejemplo y creo que es importante entrar en el debate. A propósito de una de las indicaciones que trajo el Ejecutivo, que es la número 4, el artículo 37 octi, señala las atribuciones del fiscal jefe. Y dice relación con que las instrucciones generales, o sea, claro, establece, ¿cierto?, y ordena dictar conforme a las instrucciones generales del fiscal nacional las normas e instrucciones necesarias para el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial. Una de mis indicaciones, y por eso la pongo de ejemplo, es al número 5 del artículo 1, que dice relación a su vez con las instrucciones particulares desde el fiscal nacional al fiscal supraterritorial. Por lo tanto, yo creo que quiero, bueno, cuando corresponda dar una argumentación mayor, pero a mí sí me hace ruido que siendo el fiscal nacional el que va a nombrar al fiscal supraterritorial,
vaya más allá de las instrucciones generales. O sea, una cosa es la instrucción general para el buen funcionamiento y otra muy distinta directamente son las instrucciones particulares, porque creo, presidente, que voy a entrar brevemente en el fondo, pero creo que al final sería como lo que hoy día está ocurriendo, en vez de tener un organismo, no autónomo, pero un fiscal para este efecto, ¿cierto? Es como cuando el fiscal nacional se hace cargo de causas complejas, obviamente, ¿cierto? Pero, y delegando, evidentemente, pero sigue estando a cargo. Entonces aquí, si estamos creando un fiscal supraterritorial, es precisamente hasta donde yo he entendido para ello, ¿no? Para que no tenga que hacerse cargo el fiscal nacional, e insisto, sin perjuicio del nombramiento directo, de confianza y todas las anteriores, desde la Fiscalía Nacional. Entonces, bueno, por su intermedio, presidente, más allá de quien esté de turno, porque aquí estamos legislando evidentemente para fortalecer una institución. Y por eso la puse de ejemplo, porque además creo que me van a entender me entendieron perfecto el ejemplo, de cuál era mi primera indicación. Y bueno, ya como cualquier indicación veremos si cuenta con el quórum o no y con los votos necesarios. Pero me parecería complejo votar un conjunto de indicaciones por el solo hecho de que están en contra o van en la línea de la reforma cuando al menos a mí como miembro de esta comisión me gustaría, por último, argumentarlo, ¿no? Porque estoy pensando de esa manera para la historia de la ley. Eso, presidente. Y si eso conlleva, bueno, legislar en otras comisiones sin problema, qué duda cabe. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Luz. Gracias, presidente. A ver, no es que quiera, no, sí, yo quiero rebatir un poco lo que acaba de decir la senadora Núñez. No es que uno se oponga a la discusión de fondo, si sí o si no. Lo que pasa es que nosotros tenemos un límite. Esta ley que regula la Fiscalía Supraterritorial parte de una reforma constitucional que ya está aprobada. Por lo tanto, la ley no puede legislar o pasar a llevar las normas que están aprobadas en la reforma constitucional. Sería, ¿no es cierto?, muy contradictorio que la reforma constitucional dijera A y la ley dijera B. Eso constitucional ni legalmente procede. Y por eso no es que uno se niegue a la discusión de las instrucciones particulares las dimos, las establecimos incluso para los fiscales regionales. La senadora Pascual hizo su punto muy a fondo en fortalecimiento, si mal no me equivoco, luego lo volvió a hacer también en la reforma. Pero si finalmente, yo vuelvo a decir, no quiero evadir una discusión que no evadimos porque ya se dio, pero lo más importante, no podemos arriesgarnos a que se aprueben cosas contradictorias a la reforma. Para eso existe, ¿no es cierto?, la declaración de inadmisibilidad, que es la facultad del presidente. Siempre hemos actuado acá de buena fe. Yo no me quiero negar a ver ninguna indicación, presidente, pero sí creo que es importante que esas indicaciones al menos respeten lo que ya aprobamos en la reforma constitucional y no tengamos el día de mañana después una ley que va a tardar en aplicarse porque va a tener que ir al Tribunal Constitucional y eventualmente va a tener que echar abajo normas que podrían aprobarse en esta ley y que son contradictorias ya a la reforma. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Señor ministro. Perdón, Claudia, ¿en la misma discusión? Deme la palabra a la senadora y luego, señor ministro. Sí, presidente, yo solo dejar constancia de dos cosas. Lo primero es que efectivamente en términos de procedimiento, metodología y incluso jerarquía por sobre legislativa, digamos, o legal, por sobre las discusiones que hemos estado dando, yo entiendo perfectamente que la reforma constitucional es la que mandata a las instrucciones particulares. Por lo tanto, yo no hago cuestión de aquello en este marco. Lo que sí quiero hacer cuestión es sobre el fondo. ¿Y sobre el fondo en qué sentido? En que eh, habiendo hecho la reforma constitucional, habiendo discutido primero fortalecimiento del Ministerio Público, yo discutí largamente el por qué no estaba de acuerdo con las con las instrucciones particulares de fiscal nacional hacia las fiscalías regionales. Incluso es más, luego cuando se vio este proyecto de ley, expertos vinieron a decir que era contradictorio porque no se entendía, digamos, de acuerdo a cómo se había generado de esa manera el Ministerio Público en su principio. Se les comentó ahí que estaba hecha la reforma y la reforma ya estaba para supraterritorial,
pero nosotros lo extendimos al Ministerio Público completo, digamos, a la relación con los demás fiscales regionales. Entonces, yo solo quiero, yo perdí esa discusión, lo dejé también constancia en la historia de la ley, pero lo que plantea la senadora Núñez solo me refuerza el que era factible dudar de esa formulación institucional y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo espero que no tengamos al cabo de unos años que estar haciendo otra reforma constitucional para volver al esquema solo de las instrucciones particulares, o sea, perdón, solo de las instrucciones generales, incluso hasta en esta fiscalía. Entonces, solo quiero dejar constancia de aquello, presidente, nada más. Gracias, senadora. Ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, yo creo que hay que diferenciar los proyectos y diferenciar los temas. Primero, en este que es el proyecto de Fiscalía Supraterritorial, la reforma a la Constitución es bastante clara en señalar que en el artículo 86 bis, de que el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial deberá dar cumplimiento a las instrucciones particulares que imparte el fiscal nacional en las investigaciones de delitos de crimen organizado o de alta complejidad que estén a su cargo. Es decir, no solo la organización de la Fiscalía Supraterritorial se tiene que hacer conforme a las instrucciones que entregue, es decir, no es solo una cuestión de organización, sino que también la Constitución ya reformada, este artículo ya se encuentra en la Constitución, establece que para las investigaciones la Fiscalía Supraterritorial debe acoger las instrucciones particulares que entregue el fiscal nacional. Eso ya está en la Constitución. Entonces, por cierto, de mala manera, por una cuestión de forma, pero también de fondo, podría ser contrario a una indicación en esta ley. Bien. Sin embargo, creo que que hemos confundido o se nos ha enredado la discusión, porque en el otro proyecto, que es el de fortalecimiento, para el resto de la fiscalía, se llegó al final a una redacción de poder claro, de poder que el fiscal nacional pueda dictar medidas específicas para la unidad de acción de la Fiscalía Nacional. ¿Ya? No quedó propiamente tal la idea de instrucción particular, en lo que significa en la ley orgánica del Ministerio Público, pero sí establecer medidas específicas, entendiendo que uno de los problemas que tiene hoy por hoy el Ministerio Público tiene que ver con que las instrucciones generales que puede dictar no necesariamente se llevan adelante de la misma manera en toda la Fiscalía Nacional. Entonces yo creo que una cosa es la Fiscalía Supraterritorial y la forma en que está construido su orgánica y su funcionamiento conforme a la reforma de la Constitución, pero también en los fundamentos de la misma reforma, que además ya está aprobada. Y otra cosa es la discusión para el resto del Ministerio Público. Ya esa es una discusión que además está abierta en el sentido de que está todavía en tramitación el proyecto y se han dado largas discusiones respecto a la conveniencia o no de esa medida, con distintos tipos de fundamentos, todo a mi juicio bien razonable, pero en este caso en particular, claro, ahí se puede discutir la indicación de todas maneras, sin embargo, aprobar una indicación de ese tipo sería contraria a la Constitución derechamente. Eh, si no hay más palabras, lo que yo le pediría, señor secretario, que empecemos a ver el articulado de que en aquellas normas que no hay mayor contradicción. También la senadora Ensberger también pidió autorización para concurrir a otra comisión. Estamos en paralelo, pero comencemos la discusión y veamos aquellas normas que no hay controversia, podemos ir despachándolas. Secretario, Ok. ¿está pidiendo la palabra? Señor presidente, tienen ustedes entonces el comparado a su disposición. La primera indicación que se formula está en la página 2 de nuestro comparado. Es del senador Solaraya. Yo no sé si su señoría considera oportuno discutir, verla ahora o mejor esperar al senador Araya, porque él me había planteado esa posibilidad, presidente. Entonces,
Si eso es así, habría que dejar también la indicación número 2, que va en el mismo sentido, en una línea parecida. Luego la número 3, que también está en la misma línea, y la 4, y ya tenemos la indicación 6. Estamos dejando pendiente entonces de la 1 a la 5, que son todas del senador señor Araya. La indicación número 6, señor presidente, es de su autoría. Incide en el numeral 4 del artículo 1 del proyecto acordado en general, en el letra B, en el inciso tercero propuesto, página 5 del comparado. Esa letra B dice, incorpórase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando al actual inciso tercero a ser inciso cuarto. Y dice, por su parte, la Fiscalía Supraterritorial organizará su trabajo por macrozonas, las que se determinarán según lo dispuesto en el artículo 37 ter. Y su señoría está planteando reemplazar la forma verbal organizará por la frase podrá organizar. Argumentar el concepto y de acuerdo a lo que hemos discutido. Yo creo que el fenómeno delictual va mutando en relación a crimen organizado de tal o cual situación, delitos de tal naturaleza, en tal ubicación del territorio. Yo creo que tiene que haber una flexibilidad para organizar la institución de acuerdo a esta variabilidad, a este fenómeno, y precisamente creo que son las competencias que nosotros le estamos otorgando, le estamos exigiendo al fiscal nacional de anticipar de este tipo de situaciones y con eso responder y no esperar una reforma que eh, con lo que tardan muchas veces complejiza la persecución. Ese es el objeto de el cambiar el vocablo organizará por podrá organizar. Es simplemente una precisión con esos antecedentes. Señor fiscal. Señor presidente, muchas gracias. Efectivamente, la propuesta que usted efectúa nos parece que mejoraría el texto. La razón es simple. Las macrozonas, tal como usted manifiesta, son instrumentos. Entonces, hoy día entendemos que, sin que la hayamos todavía definido por lo demás, o sea, de partida la expresión macrozona todavía no la hemos definido. Pareciera que una macrozona es una agrupación de distintos territorios, distintas administraciones, sin que hayamos definido si necesariamente tienen que tener una misma organización administrativa o pueden ser una parte de una determinada organización administrativa, ya sea un municipio, una provincia, una región, aunque respetando siempre los límites de ella misma o estableciendo límites distintos, o son, por ejemplo, tal como se señala en la indicación siguiente, grupos funcionales, agrupaciones funcionales. En consecuencia, como hoy día el trabajar en macrozonas, el mismo concepto macrozona es un concepto flexible, pero además es un instrumento, ese instrumento para combatir el crimen organizado puede no ser el más idóneo en el futuro, pero la ley establece una obligación, impone al fiscal supraterritorial organizar su trabajo por macrozona. Pareciera que lo más relevante es permitirle hacerlo, pero también en la medida que la ley establezca algún mecanismo de flexibilidad que permita que en el futuro, si ellos no fueran la forma más conveniente o el mismo concepto de macrozona, fuera evolucionando o tuviera adquiriendo más contenido, ya sea funcional o territorial, administrativo, humano, cual fuera que ocurra, productivo, cual sea que ello ocurriere, eso pudiera ir mutando y adecuándose a la necesidad. Es por eso, señor presidente, que nos parece que considerando, insisto, que lo del trabajo en macrozona es simplemente un instrumento y ese instrumento podría no ser más idóneo en el futuro, es que establecer como una posibilidad, una facultad, enriquece el proyecto. Gracias. Claudia, por favor. Una consulta, presidente. ¿Lo facultativo es a que existan o lo facultativo es que se determinen en el reglamento? Pregunto porque tampoco queda, o sea, puede tener distintas posibilidades. A mí o sea, quiero decirle también muy transparentemente que me parece mucho mejor que en vez de una obligación,
que de la facultad de acuerdo efectivamente a la evolución precisamente de los fenómenos que se quiere abordar, digamos. Pero no me queda claro que solo por el cambio del vocablo en qué momento es facultativo. Eso es lo único que estoy consultando, presidente. Buen punto. Sí, en la misma línea. Perdón, ministro. En la misma línea, sí, está bien la duda. A mí también me El como 37 autor de la está norma, en la página creo que, 6. creo que es preciso. O sea, Sí. fiscal, sí, principalmente creo que estamos de acuerdo. Veo que hay consenso en la facultad de que sea de, ¿Ahí? de que podrá organizar, pero debiéramos ver en qué significa efectivamente. Claudia. Presidente, en la indicación siguiente que es mía, también hablaba de macrozona funcional, precisamente para poder ser menos estático en términos que tiene que ser necesariamente 3 regiones contiguas, 2 regiones contiguas. Me explico, y a lo mejor el fenómeno de crimen organizado está operando en la segunda y en la octava al mismo tiempo, regiones. Entonces, no son necesariamente los pegados, los vecinos, digamos, las regiones vecinas. Entonces, lo digo para sumar que puede ser que pudiéramos Claudia. juntar varias indicaciones y hacer una mejor Pero, evolución. presidente, Sí, es por inmediatamente, ejemplo lo que ocurre a propósito de los puertos. Fiscal, que en la misma línea, y yo creo que acá para no enamorarnos de nuestras indicaciones o los conceptos, creo que nosotros tenemos el consenso de que estamos avanzando en una fiscalía supraterritorial, que eso está dado por fenómenos delictivos, no necesariamente las 3 primeras o cada 4 regiones, y ahí yo lo que les pido, colega, no obstante que sean la mayoría de nosotros de regiones, digamos, alejadas de la región metropolitana, que no reproduzcamos mecánicamente dentro de la fiscalía un poquito fiscalía norte, centro y sur, que en definitiva eh, tienen una continuidad geográfica, más no una continuidad del delito. Y nosotros con esta fiscalía lo que queremos son focos investigativos y en esto la centralidad tiene esa mirada que fue en el ejemplo que se está poniendo. Si nosotros queremos ver los delitos de puerto, van a ser 4 o 5 puertos donde estén instalados focos delictivos y eso dista de regiones de norte a sur. Entonces, fiscal o ministro, ayúdenos habiendo consenso en el concepto de que podrá organizar, que también esa organización esté con los parámetros que aquí señalábamos, que no es simplemente un, una adición de regiones, sino que también es un foco delictivo específico. Ministro, fiscal. Sí. Presidente, yo creo que o sea, me parece que tenemos que hacer una distinción. Lo primero es que el artículo que estamos revisando, que es el número 4, señala que se tendrá que organizar la Fiscalía Supraterritorial en macrozonas. Y ese es el efecto que tiene el verbo organizará. Es decir, tienen que haber macrozonas. Y señala que esto va a ser conforme a lo dispuesto en el artículo 37 ter. Me parece que hay claridad o hay consenso de que tienen que haber macrozonas para el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial. Lo que, tal y como explicaba el fiscal, el cómo son esas macrozonas no tiene que ser flexible. Si uno pone podrá organizar, implica que entrega la atribución a que no existan eventualmente macrozonas. Porque queda facultativo a eventualmente que sea una organización derechamente nacional solamente o eventualmente, bueno, no sé, podrían no haber macrozonas. Yo creo que son dos conversaciones distintas. En nuestro juicio debiera quedar con organizará y el cómo son las macrozonas, revisarlo en el artículo 37 ter. Y ahí entregar las herramientas para que se pueda organizar el trabajo macrozonal con la flexibilidad que se requiere. Nosotros presentamos una indicación en el 37 ter y hay que ver si es suficiente o no con esa indicación para el trabajo macrozonal. Eso, presidente. Sí, gracias, presidente. A ver, yo comparto plenamente lo que acaba de decir el ministro por lo siguiente, porque efectivamente el lugar donde está este artículo, el organizará, dice relación con que
la razón de existir de la Fiscalía Supraterritorial, a modo de forma de cómo va a ejecutar su trabajo, es precisamente a través de macrozonas. Y a su vez el 37 TER, que creo que vale la pena a esta altura recordarlo, le entrega al fiscal nacional la determinación, a través de un reglamento además, de las macrozonas en las que se va a organizar el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial. Entonces, entendiendo el fondo de su indicación, que además comparto, del dejar más flexible, pero al fiscal supraterritorial, si es que va a trabajar en una determinada macrozona, o lo que decíamos aquí recién en distintas intervenciones cruzadas, poniendo de ejemplo el fiscal nacional los puertos, que también lo comparto, entonces lo que corresponde es dejar en esa instancia, en la geografía del proyecto, en el 37 TER, perdón, pero ya al fiscal supraterritorial indicado en el reglamento que le corresponde al fiscal nacional, el que sí, o sea, el que pueda trabajar, digamos, en esa macrozona, porque al final del día allí está la instrucción para que el fiscal nacional determine cuáles son esas macrozonas, exclusivamente, ¿cierto?, en el tema territorial, y me imagino que en ese momento se hará alguna excepción, entendiendo que no tienen por qué ser continuas o no, porque dice que al menos tienen que haber 3 macrozonas en el país, a propósito de su extensión del territorio geográfico, de al menos 2 regiones continuas, eso sí lo dice. Entonces, para resumir, yo concuerdo que tenemos que dejar en la ley que sea el fiscal supraterritorial el que tenga una mayor flexibilidad al momento de desarrollar su trabajo. Pero también es cierto que no va a depender, insisto, o sea, que no corresponde, digamos, en el artículo que usted señala, porque ahí solamente se da o se establece la instrucción de que esa es la forma en que va a trabajar la Fiscalía Supraterritorial. La mayor flexibilidad creo que compete efectivamente al 37 TER, entendiendo que eso va a quedar en el reglamento que le compete al fiscal nacional, y ahí, bueno, habrá que definir en definitiva hasta dónde llega, ¿cierto?, el fiscal supraterritorial, entendiendo que esas van a ser las macrozonas que van a quedar establecidas. Gracias. Gracias, senadora. Se ofrece la palabra. Estábamos esperando a la senadora Evans. Eh, Señor secretario, ¿alguna propuesta de la discusión? Siguiente, no sé si su decisión es someter a votación hoy día o... Le damos el 37 TER para efectos de poder... Presidente, el artículo 37 TER está en la página 26 del comparado, en la página 26 del comparado. Allí está el artículo 37 TER que se propone en este proyecto de ley. Ese artículo dice lo siguiente. Artículo 37 TER. El fiscal nacional determinará en un reglamento que dictará al efecto las macrozonas en las que se organizará el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial. Deberán existir a lo menos 3 macrozonas, y cada una de ellas deberá abarcar en su extensión el territorio geográfico de a lo menos 2 regiones. Para la determinación de las macrozonas, el fiscal nacional podrá considerar las características comunes de los territorios que la conforman y seguirá, entre otros criterios, el tipo de delitos cometidos y las características de su comisión, la cantidad de personal y la capacidad para el desarrollo de las investigaciones. Cada macrozona deberá contar con mecanismos de coordinación y entrega de información con las fiscalías regionales para el correcto desarrollo de sus funciones. Me permito recordar que la letra B del numeral 4 que estamos revisando a propósito de la indicación número 6 dice: incorporas el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto. Por su parte, la Fiscalía Supraterritorial organizará su trabajo por macrozonas, las que se determinarán según lo dispuesto en el artículo 37 TER. Y usted, señor presidente, en su indicación número 6 propone sustituir la palabra organizará por podrá organizar. Luego viene la indicación número 7 de la señora Pascual, que dice que se incorpore, que propone incorporar luego la palabra macrozonas, el vocablo funcionales.
A ver, si le parece, colegas, sin perjuicio que podemos reabrir o generar alguna votación, votemos la 6, sin perjuicio de la discusión que vamos a tener que dar en algún momento cuando se vote el 37 TER, pero entendiendo que estamos con ese concepto y ahí Paulina hacía una referencia a donde, pero tenemos el mismo, entendemos que el concepto es la flexibilidad para poder organizar. Entonces, en votación la indicación número 6. Señor presidente, somete a votación la indicación número... Ministro. Presidente, claro, lo que vemos en el 37 TER es que en el 37 TER se establece la posibilidad, o sea, se establece la forma en que se va a organizar mediante macrozonas, ¿ya? Lo que decíamos recién, que si uno elimina el organizará y establece el podrá, permite la posibilidad de que no existan macrozonas. Ministro, usted tiene toda la razón, pero demos la discusión en el 37 a propósito de esa situación de ¿Cómo son la cómo son las flexibilidad de las macrozonas. macrozonas? Por ejemplo, Claudia está señalando en la indicación siguiente que se agregue el vocablo funcionales. Usted o el fiscal hacían la referencia de las macrozonas, por ejemplo, de puertos que son... Claro, de- lo que yo señalo, presidente, discúlpeme, lo que yo señalo es que si se incorpora el vocablo podrá, eventualmente podrían no haber macrozonas. Claro. Más allá de que, Creo que sí, creo que- el fiscal nacional sí. que tenemos Mm. cree que hay que organizar macrozonas y lo que hay que tener es cierta flexibilidad para cómo tienen que ser esas macrozonas y ahí hay que revisarlo en el 37 TER. Correcto. Si incorporamos el vocablo podrá, eventualmente podrían no haber macrozonas. Ese Sí, sí. Sí, a ver, le demos al secretario un segundito, Claudia, para que nos va a precisar algo y luego le doy la palabra a usted. Gracias, presidente. Solo para precisar a sus señorías que en el evento de que se aprobara esta indicación número 6, tendríamos que modificar también el 37 TER, porque allí habría que cambiar el vocablo que se utiliza cuando se dice el fiscal nacional determinará en un reglamento que dictará el efecto las macrozonas en las que se organizará. Tendrá que decir en que se podrá organizar para ser totalmente equivalente. Por eso, perdón, Claudia, inmediatamente, esta indicación está sujeta a la discusión que demos del 37 TER en la indicación 30 y tanto que estamos. Entonces, obviamente puede cambiar o no, pero Luz, o sea, Claudia tiene la palabra, perdón. Sí, Dale, gracias, yo. presidente. Lo que pasa es que antes de poner en votación, y perdone que lo plantee así, pero es bien importante que nos pongamos bien de acuerdo cómo votarlo, porque eh, esta, la, las indicaciones se ven más simples, pero tienen un efecto muy, muy, muy importante en materia del diseño institucional. Entonces, si es una fiscalía supraterritorial, lo que hemos estado discutiendo, no tiene sentido que sea totalmente en un territorio indeterminado de lo nacional, puesto que va a ser como un fiscal nacional paralelo, en estricto rigor. Estoy entendiendo yo, me lo estoy tratando de plantear en términos simples. De menor jerarquía, pero que depende de él, etcétera. Pero entonces, si nosotros damos la posibilidad, o sea, que haya macrozonas, yo no tengo problema con que existan las macrozonas. No sé si lo mejor es que exista todo nacional y que efectivamente quede no indeterminado, pero efectivamente lo que yo estoy planteando es que haya la flexibilidad de cómo determinar esas macrozonas, no que no existan las macrozonas. Y entiendo, por lo que acaba de explicar el Ejecutivo y también si no interpreté mal, digamos, la primera explicación que hizo el fiscal nacional, es que lo que está expuesto aquí en el artículo 4 es solo el que se va a organizar en macrozonas. ¿Cómo se organiza en macrozonas? ¿De qué tenor son las macrozonas? ¿Cuánto, etcétera, etcétera? Es lo que se deja después al 37. Por lo tanto, si uno o sea, lo que tenemos que discutir acá, y yo en ese sentido no estaría de acuerdo con la indicación suya, presidente, porque si el cambiar el organizará por podrá implica que no haya macrozonas en una eventualidad futura, ninguna,
Creo que no resolvimos bien el problema institucionalmente. No sé si me explico. Independiente, que estoy absolutamente de acuerdo con usted, y por eso lo dije en mis primeras intervenciones, en que tiene que haber flexibilidad para la determinación de las macrozonas, porque si no, eh, por eso es que a mí me entran dudas después con el 37 TER, porque dice a lo menos 2 regiones, que sean a lo menos 3 macrozonas. Después la indicación del Ejecutivo dice la metropolitana también es una macrozona. Entonces, claro, a uno le queda el esquema de sentido común de cómo siempre se divide Chile: macrozona sur, centro, norte y la metropolitana por sí sola. Entonces, ese esquema es el que a mí no me cuadra porque lo encuentro rígido. Si eso se puede flexibilizar, ok, pero que no se permita la organización en macrozonas no es lo que yo estoy queriendo con mi indicación. Esto es nada más. Claudia, que todo se complejiza. Me advierte el secretario que también el senador Araya presentó una indicación al 37 de suprimir el 37, entonces también nos cambia y por un tema de fair play también que siempre se le ha dado acá el derecho a, a los senadores a defender sus indicaciones, no obstante que circunstancialmente no estén presentes. Entonces, yo le dejaría pendiente solo un tema, Claudia, colegas, que creo que es importante el concepto para dejarla pendiente y pasar y seguir avanzando. Un tema fiscal nacional que si nos ayuda como conceptualmente, porque en todo esto entendamos qué queremos y en función de eso nosotros redactamos lo que parece o nos conviene. ¿Cómo, cómo ve la Fiscalía, con la Fiscalía Nacional, la creación de este instrumento de la Fiscalía Supraterritorial en cuanto a las zonas? Y definamos un poco eso. Creo que hay consenso que no queremos hacer 5 macrozonas y que al final cada región termine con una Fiscalía Supraterritorial y que se diluye. Lo que queremos es una herramienta, al menos creo yo así entenderlo, que la Fiscalía Supraterritorial es un instrumento adicional a las capacidades y facultades del fiscal nacional para perseguir delitos de alta complejidad que no tienen un ámbito territorial y que creo que es un error que nosotros también consensuamos, que la figura solo regional no da cuenta de los fenómenos delictivos. Delitos que se cometen en un lado, lavan el dinero en otro lado, acá, o el tema de los puertos, que creo que es el mejor ejemplo, que debería haber un foco investigativo en eso, una fiscalía de alta complejidad, buscando qué ocurre los delitos en los puertos, independiente si es el norte y un puerto en el sur. Para que cerremos acá, solo fiscal, es cómo lo ven ustedes organizado, cuál es el instrumento que a ustedes les facilita que se cumplan los objetivos que le estamos encomendando. Muchas gracias, señor presidente. El más flexible posible. Porque ciertamente la existencia de macrozonas también tiene una explicación presupuestaria. Cuando se planteó la conveniencia de que hubiera oficinas macrozonales o unidades macrozonales, eso implicaba un aumento presupuestario y Hacienda hizo un aporte adicional originalmente previsto. De hecho, como usted recordará, cuando se discutió la reforma constitucional, se pensaba originalmente en una oficina instalada en Santiago, en que los fiscales se movieran esporádicamente a regiones, pero después dijimos, puede ser preferible que estén algunas unidades con alguna permanencia o alguna estabilidad en alguna zona o investigando algún fenómeno. Pero con la mayor flexibilidad posible y la explicación de aquello es que somos el Estado combatiendo privados. O sea, el crimen organizado, saquemos la alta complejidad, porque vamos al más importante de los adversarios o de los problemas que tiene que enfrentar esta herramienta, pues la Fiscalía Supraterritorial es una herramienta. Tenemos que enfrentar a privados que realizan emprendimientos económicos ilícitos y que tienen un alto nivel de flexibilidad y de adecuación a los mercados locales. Advierten cuáles son nuestras debilidades y lo estamos investigando de esta manera, con esta fiscalía que no va a obedecer, no va a tener restricciones en términos de límites regionales, porque nos hemos dado cuenta que ese adversario no respeta esos límites regionales, le resulta irrelevante e incluso los considera una ventaja. Lo mismo cuando son investigaciones transnacionales, y para eso está esta fiscalía. Son redes que van más allá de nuestras fronteras. Por lo tanto, que nosotros mismos nos autoimpongamos límites respecto de divisiones regionales, nuestras divisiones administrativas, nos impone debilidades que no tienen justificación en el trabajo, ¿no? Y segundo, que también nos debilita frente al fenómeno que tenemos que investigar. Y como es un fenómeno, y además son organizaciones que detectan nuestras debilidades y que se adecúan rápidamente a la forma como lo estamos persiguiendo para seguir realizando sus negocios. En consecuencia, nosotros tenemos que tratar de
desconfiar de nuestras rigideces. Cada vez que nos imponemos una rigidez, nos ponemos un límite que esa organización va a tratar de ocupar en su favor. Entonces, sí aspiramos, y me parece que es una buena idea, poder contar con una herramienta y recursos, y medios personales y humanos que nos permitan tener oficinas o agencias, llamémosle macrozonales, nosotros delegaciones, como se les llamemos, que se aboquen a investigar ciertos fenómenos delictivos que se producen en ciertos contextos geográficos determinados o en ciertas actividades productivas determinadas. Pero nos parece que no es una buena solución. Primero, se nos obligue a tener una cierta cantidad, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Que se nos obliga a que respeten ciertos límites geográficos de carácter administrativo, porque también sabemos que ese es uno de los propósitos de esta orgánica, es enfrentar, superar esos límites, saltárselos. Nosotros no estar restringidos por ello. Obligarnos a que solo sea dentro de un cierto límite comunal o regional, y de nuevo, que no se refiere a ciertos mercados ilícitos criminales en general, en lugar de una cierta división administrativa. En obligarnos a estar necesariamente en el sur, en el norte o en el centro, porque también puede ser que necesitemos una en la zona, ya saber, dos en la zona norte, me explico, y una en el centro, y a lo mejor podemos trabajar muy bien desde la región metropolitana en coordinación con los fiscales de la zona del sur, sin necesidad de una delegación regional. O a lo mejor tenemos que instalar una, pero para preocuparnos del contrabando, de los problemas del mercado, del robo de salmón, y del robo de loco y los problemas que tenemos en el sur con los robos de la industria salmonera. Eso lo vamos a tener que ver en función de cada contexto. Entonces, es bueno saber que podemos instalar estas oficinas regionales o locales en función de las necesidades, pero ojalá con la menor cantidad de restricciones para los efectos de nosotros poder adecuarnos al fenómeno que tenemos que perseguir, que tiene todas las flexibilidades, toda la caja y todos los recursos financieros para poder eludirlo. Gracias, presidente. Perfecto. Creo que ese es el marco con el cual debiéramos, digamos, impulsar nuestras indicaciones. Claudia, ¿le parece que nos saltemos las 7 también, entendiendo que es en la misma línea y damos la discusión sobre el 37? ¿Mm? O sea, saltémonos las 6, las 7. La senadora Núñez tiene la 8 que influye sobre... Sí, también tiene que estar Pedro en eso. Sí. Sí. Sí, no, es que, ¿por qué no seguimos con este mismo debate? Porque hasta donde yo entiendo, y después además por su intermedio de escuchar al fiscal nacional, que hay más acuerdo que algún distingo, alguna diferencia. O sea, estamos todos de acuerdo, que además está buscando acá incluso los considerando, los argumentos o fundamentos del mensaje, y ahí está, ¿cierto? De que estamos creando un instrumento, concuerdo con ello, que va a trabajar o que tiene en consideración estas macrozonas. Luego, el podrá, que va en la línea de lo que decía recién el fiscal nacional, de tener la mayor flexibilidad posible para este órgano persecutor, debe ir en este 37 ter. Entonces yo de repente digo, bueno, ya que estamos en esta discusión, concentrémonos en eso, que quede de buena forma redactado, que recojamos lo que ya estamos discutiendo, y además que veo que hay acuerdo entre los jugadores. Lo que ocurre, senadora, que en las indicaciones del 37 TER, el senador Araya también hizo una presentación, entonces también por un tema de respeto al, al senador que tuvo que ausentarse para presidir una mixta, quiero ser correcto con eso, que avancemos en todo el debate. Inmediatamente, Claudia, creo que está bien, fijamos el tema, por eso le pedía también al fiscal que nos diga qué es lo que necesita la Fiscalía para que este instrumento sea efectivo y nosotros vayamos sobre el fiscal nacional exigiéndole resultados con este instrumento. Lo mismo el ministro tendrá que responder políticamente que este instrumento haya permitido un combate mejor. Si nosotros tenemos ese consenso, las indicaciones las iremos adecuando o aprobando o rechazando con ese objetivo, que no quede
un instrumento rígido, que no quede un instrumento ineficaz y que en definitiva con el financiamiento además que se le está entregando tengamos un instrumento ahora ya para perseguir al crimen organizado. Claudia. No, yo solo una propuesta, si es que flota, digamos, pero como hay harto acuerdo en términos de que lo que se necesita es la flexibilidad, que trasladáramos, o sea, yo estoy dispuesta a que se rechace mi propia indicación o retirarla, digamos, retirarlo, y pasar todo este debate al 37 ter, y cosa de poder dejar aprobado esto para poder avanzar en algo, digamos, porque efectivamente no hay discusión de que no existan. Nadie quiere que no existan las macrozonas. Está la duda solo si es que eso es un diseño, o sea, cómo lo flexibilizamos más para que no quede rígido. Entonces, de repente, como acá está solo el tema de organizar, yo estoy dispuesta a retirar si es que eso flota, digamos. Más que, presidente, la indicación que le acabo de revisar del senador Araya es para suprimirlo, o sea, no es que le hace ninguna indicación. Y yo creo que, no sé, pero adelanto mi voto, o sea, nadie está por suprimirlo porque Sí, cuál es la alternativa. sí, pero por lo mismo, Paulina, es importante escuchar al senador por qué quiere suprimirlo. O sea, y por eso siempre trato de velar. Bueno, pero por lo mismo, Claudia, claro, sí, hay que entender cuál es la argumentación del senador en ese sentido. Si quiere suprimirlo en toda la línea o quiere entregar esas facultades. Yo creo que tenemos un punto ciego. Yo dejaría hasta aquí la sesión. Eh, Señor ministro y fiscal, en lo que corresponda y también traerla, poder tenerlo redactado, sería importante, creo que hay consenso, independiente que tenemos que escuchar a Pedro porque plantea esta idea de suprimir, es que nosotros queremos más que existan las macrozonales, pero con la flexibilidad que decía Exacto, él podrá y que son Claudia decía funcionales, perdón, ¿cuál es tu concepto, Claudia? O no sé si ese es el concepto, pero en definitiva que no, tenemos que, más que territoriales, porque es, claro, una fiscalía supraterritorial que está investigando, que está determinada para tales regiones, si el delito se comete en la región que no está considerada. Claro, yo creo, ministro y fiscal, solo como ayuda, les pediría que para la próxima sesión al menos pudieran tener una redacción, ustedes nos ayuden en una redacción del 37 con estos conceptos, independiente que tendríamos que convencer a Pedro de poder. ¿Qué tan genérico podemos ¿Qué, poner qué tan genérico? en el 4? 37 ter en el sentido de decir, habrá, Podrá ver. podrá organizar con supraterritoriales, funcionales, temáticas, que se cumplan, que no quede constreñida esos límites que señalaba el fiscal. Señor ministro. Presidente, si, si le parece a usted y a la comisión, nosotros como ministerio y trabajando también de esta forma que hemos venido trabajando con el Ministerio Público, podríamos organizar las indicaciones, quizás por materia, entendiendo también que hay algunas que hay una discusión en general, pero que están dentro de las que uno puede decir están fuera de, el marco de la Constitución, pero que de todas maneras se pueden organizar por esa materia para dar una vez nomás esa discusión y hacer las prevenciones lo podemos organizar Sí. y también las indicaciones para ver aquellas que nos permiten avanzar, entendiendo que más o menos hay coincidencia sobre Invitar cómo ahí a nuestros abordar. asesores también, ministro, si Ningún corresponden inconveniente. eso para efectos de poder generar eso. Perfecto. Eh, si no hay más, ¿ah? Hemos salido fortalecidos, muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.